Dios les bendiga nuevamente, retomando el tema del verdadero culto racional, según Romanos capítulo 12. Hemos hablado en estos últimos días, miércoles, de la primera lección que tiene que ver con mi relación con Dios, mi relación personal con Dios. La segunda lección tiene que ver con mi relación conmigo mismo. Y aparece también en Romanos capítulo 12, donde dice el apóstol Pablo que del concepto que uno debe tener de sí mismo. Cuando hablamos del verdadero culto a Dios, del culto racional, no se está hablando propiamente del devocional que hacemos nosotros en las iglesias. Es parte del culto. La alabanza, la adoración, la lectura, la predicación, la enseñanza, es parte del culto racional. Pero el culto racional en sí es toda una vida completa, lo que llamamos normalmente, o lo que la Biblia llama normalmente, la vida en el Espíritu. Para uno vivir la vida en el Espíritu, desde luego tiene que haber recibido el poder del Espíritu. De otra manera es imposible. Lo primero que el Señor Jesucristo enseñó en San Juan capítulo 3 es que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Luego Jesús le explica a Nicodemo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mi relación conmigo mismo tiene que ver con mi vida personal y los dones que yo haya recibido de parte de Dios. La Biblia habla de las riquezas de su gracia, pero también habla de la riqueza de su gloria. Cuando una persona cree en Jesucristo, se bautiza en el nombre de Jesucristo, entra a formar parte de la familia de Dios. Una persona, el primer paso que tiene que dar un inconverso es oír la palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Después de que la persona oye el Evangelio, porque sin la palabra no se puede tener fe. Después de que una persona oye el Evangelio, debe creerla. Y desde luego que ahí tiene que ir acompañada la palabra con la unción del Espíritu. Es el Espíritu Santo el que convence a la persona de pecado, de justicia y de juicio. Oye la palabra, el Espíritu Santo lo convence. El pecador crea la palabra. Después de que crea la palabra, el pecador se arrepiente. La persona que se arrepiente debe empezar a dar frutos de arrepentimiento. Arrepentimiento es morir al mundo, morir a sí mismo y morir al pecado. Arrepentimiento es cambio de mente, cambio de pensamiento y cambio de vida. Arrepentimiento no es simplemente darse golpes de pecho y hacer ciertos rituales en alguna religión. Es cambiar de vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Juan 20:22. Después de que Jesús resucitó y se encuentra con sus discípulos, la Biblia dice que Jesús sopló en ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo, recibidlo. Recuerden que cuando Dios le dio vida al hombre en el paraíso, dice la Biblia que Dios sopló en su nariz y fue el hombre un ser viviente. En la segunda creación, que es la iglesia, Adán es cabeza federal de la creación del hombre inicialmente. Jesús es cabeza federal de la nueva creación que es la iglesia. La iglesia es esa nueva creación, porque el ser humano, el hombre, para ser salvo, no simplemente tiene que ser meterse a cualquier religión. Jesús no vino a remendar la gente. Jesús vino a ser nuevas criaturas. Usted debe ser nueva criatura, y eso solo se consigue a través del nuevo nacimiento. A partir de ese momento que Jesús sopló en ellos, en la nueva creación que es la iglesia, dice la Escritura que ellos se convierten
comienza el proceso de la regeneración. El Espíritu Santo entra en ellos y comienza ese proceso regenerativo que hace que las personas se conviertan en nuevas criaturas. Ese es el primer paso a la regeneración. La persona recibe allí el espíritu de la salvación. Después de que se arrepiente, cambia de vida, la persona que ya es una nueva criatura pide el bautismo. Una persona cuando se bautiza en el nombre de Jesucristo, a partir de ese momento se convierte en un hijo de Dios. El bautismo, el secreto del bautismo no es el agua, sino la invocación del nombre de Jesús. Lo que tiene poder el bautismo no es propiamente la piscina o el río, sino la invocación del nombre de Jesús. Lo que perdona el pecado de una persona no es el agua, es el nombre de Jesús, es el poder del nombre de Jesús. Cuando usted se le invoca el nombre de Jesús, allí va implícito la sangre de Jesucristo, que es la que nos limpia de todo pecado. Desde ese momento, la persona es un hijo de Dios y por la fe es salvo. Ahora viene el segundo paso, el valor agregado que el cristiano debe recibir, que es el bautismo del Espíritu. Recuerden, Juan 20:22, allí aparece el comienzo de la regeneración de los creyentes. A Hechos capítulo 2, cuando 120 recibieron la unción del Espíritu Santo, allí es la segunda parte de la regeneración del cristiano, que es el valor agregado cuando la persona recibe el bautismo del Espíritu. Cuando usted recibe la salvación, recibe la riqueza de su gracia. Son más de 100 en la Biblia. Riquezas de su gracia hay más de 100 que fueron dadas a la iglesia. No es que usted las va a recibir, ya las tiene. Porque el apóstol Pablo dice en el capítulo 1, verso 3 de Efesios: bendito el Dios y Padre, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. Note que ya es un hecho, no es un asunto del futuro. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. Y agrega: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. La riqueza de la gracia la recibe un creyente cuando es salvo. En el momento del bautismo, si usted no creyó en vano, porque hay gente que se bautiza simplemente por entrar en la moda o porque alguien lo impulsó o lo animó. El bautismo no es por entrar en la moda o por pertenecer a una institución religiosa. El bautismo es para el perdón de los pecados y es un asunto muy serio que usted debe tener en cuenta. El nombre de Jesús no puede tomarse en vano. Allí va implícita la sangre de Jesús y la persona desde ese momento, si no creyó en vano, hago esa aclaración, si no creyó en vano, porque hay gente que se hace bautizar y siguen lo mismo. La persona que se bautiza debe haber tenido frutos dignos de arrepentimiento, porque el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 habla de eso, habla del bautismo, que es un símbolo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. En el bautismo el creyente se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. En su muerte, porque la persona para bautizarse tiene que haber muerto al pecado, al mundo y a sí mismo. En su sepultura, porque el bautismo es por inmersión, lo que llamamos normalmente sepultura líquida. La persona es sumergida en el agua, como lo fue Jesús, como lo fueron los apóstoles y toda la gente que creyó al Evangelio. Desde el primer siglo se bautizaron en el nombre de Jesucristo. Eso quiere decir
que el creyente que se sumerge en las aguas del bautismo se está identificando con Cristo en su sepultura. Lo tercero, después de su sepultura, que es el bautismo, la Biblia le manda al creyente, así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. Una persona que se bautiza y que no creyó en vano al Evangelio debe mostrar frutos después de su bautismo a una nueva vida que representa la resurrección. El cristiano se identifica con Jesucristo. Por eso el bautismo es la ceremonia más importante que se realiza en la iglesia, no menospreciando otras, desde luego, porque el bautismo tiene que ver es con la salvación y la vida eterna de la persona. Allí el cristiano se identifica con Jesucristo en su muerte, sepultura y resurrección, de modo que la persona tiene que andar en vida nueva. Ahora viene el valor agregado, que es el bautismo del Espíritu Santo, que fue lo que recibieron los apóstoles en el día de Pentecostés. Recuerde Hechos 1:8, cuando Jesús le dijo a los apóstoles en Hechos 1:8 estas palabras: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Cuando usted recibe el espíritu de regeneración, según Juan 20:22, recibe el espíritu de salvación y el perdón de sus pecados. Noten que cuando Jesús les dijo eso, ellos ya habían recibido el espíritu de regeneración en Juan capítulo 20. Ya había comenzado el proceso de salvación en ellos, y lo que ahora Jesús les anuncia es el valor agregado, que es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es como dice Jesús: recibiréis poder. Cuando una persona recibe el bautismo del Espíritu Santo es para recibir poder, para ser testigo. Cuando una persona recibe el bautismo del Espíritu, que es bueno que lo tenga en cuenta, es porque ya ha sido salva. El Espíritu Santo se le da a los que le obedecen. El Espíritu Santo se da a los que creen. El Espíritu Santo se da a los que ya son el cuerpo de Cristo. Entonces, lo que recibieron en el día de Pentecostés fue el bautismo del Espíritu Santo para recibir poder y para ser investidos de autoridad. Después de que se recibe el valor agregado, que es el bautismo del Espíritu, la persona o la iglesia entra a disfrutar de las riquezas de su gloria. Cuando usted recibe el espíritu de regeneración, disfruta de las riquezas de su gracia, que son más de 100. Cuando usted recibe el bautismo del Espíritu, disfruta de las riquezas de su gloria. Es bueno tener en cuenta eso. Riquezas de su gracia cuando es salvo, riquezas de su gloria cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo. Las riquezas de su gloria están repartidas en 4 grupos. La primera, las señales del Espíritu. San Marcos capítulo 16, verso 16 dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso se llama señales del Espíritu. Esas son las señales que da el Espíritu Santo a la persona cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo. Una vez de que el creyente, la iglesia recibe ese poder sobrenatural, riquezas de su gloria, quiere decir poder, honra, autoridad. El segundo grupo, lo que la iglesia recibe son dones ministeriales. El primer grupo son señales del Espíritu Santo, que son 5, cuando usted recibe el poder del Espíritu Santo. El segundo grupo son dones ministeriales que recibe la iglesia. Según Efesios capítulo 4, versículo 11 dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. Apóstoles, evangelistas, profetas,
pastores y maestros. Allí hay 5 dones repartidos, se llaman dones ministeriales. Estos dones ministeriales son los dones permanentes que Dios puso en la iglesia y se los dio a algunas personas para que ejerzan la administración de la iglesia. Por eso allí habla de 5 ministerios. El primer ministerio es apóstoles. Recuerden que los que pusieron el fundamento fueron los apóstoles. Hoy aparecen un grupo de personas, teleevangelistas y otros, haciéndose pasar por apóstoles. No existen apóstoles hoy, sencillamente porque los apóstoles fueron puestos para poner el fundamento de la iglesia. Y la Biblia dice que el fundamento ya está puesto, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y Pablo dice, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Si hoy existieran apóstoles como los que hubo al primer siglo, entonces nunca se hubiera cerrado las escrituras y todavía estuvieran abiertas. La escritura, la Biblia, el canon de la Biblia está cerrado. La Biblia lo dice. Hay del que le quite o le agregue a esto. Nada, está cerrado ya. Tenemos la palabra profética más segura. Para ser apóstol del Cordero, tenía que tener algunas señales importantes. Entre ellas tenía que haber visto al Señor Jesús personalmente. Tenía que haberlo oído, haber caminado con Él y haber andado con Él. Recuerden cuando se eligió el sucesor de Judas. Lo primero que los apóstoles dijeron: es necesario que de estos que han estado con nosotros y con Jesús, desde que entraba y salía con nosotros, uno de ellos sea llamado testigo para reemplazar a Judas, que cayó por transgresión. Los otros dones que aparecen allí, que son ministeriales, son dones que existen en la iglesia. El don de evangelista existe en la iglesia. Pero evangelista no es aquel que solamente se para en una tarima, en un púlpito, y se hace creer como el gran ídolo en el mundo. Para mí los evangelistas más importantes son todos esos creyentes de las congregaciones que van por los barrios, por las puertas, por las veredas, tocando puertas, hablándole a la gente, predicando el evangelio. A veces los evangelistas se glorían diciendo: se me convirtieron 4,000, 5,000, pero realmente el trabajo lo hacen los hermanos de la congregación. Ellos son los que van por todas partes, los que asumen el riesgo y la responsabilidad de traer la gente a la iglesia. Así que uno no tiene nada que gloriarse, porque se para en un púlpito y Dios puede usarlo para un mensaje muy importante, pero la materia prima está en los evangelistas de las congregaciones. Ellos son los que traen la gente a la iglesia. Recuerde que en la Biblia hay 2 personajes muy importantes que no fueron apóstoles, como fue Felipe y fue Esteban. Fueron solamente diáconos, pero qué grandes cosas hicieron estos señores. Grandes señales, grandes milagros hicieron porque Dios los usó, porque Dios no usa cartones, diplomas ni licencias. Dios lo que usa es a la persona que se humilla. Al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. No es la licencia ni el cartón ni el diploma lo que hace el ministerio, lo que gana la gente, no, es la unción del Espíritu Santo en el creyente más humilde. En aquella persona que usted a veces menosprecia, Dios puede usarlo grandemente y puede convertirse en un ganador de almas impresionante. No es el que se para en un púlpito. Y Dios ha usado grandes hombres, desde luego que sí, pero los evangelistas principales están en las congregaciones. Bueno, y lo demás, pero a lo que yo quiero referirme es que estos dones se llaman dones ministeriales, que están en la iglesia, por medio de los cuales Dios edifica la iglesia, alimenta la iglesia y mantiene la iglesia. El tercer grupo
que está en Corintios capítulo 12, se llaman dones espirituales. Estos dones son dones corporativos que fueron dados al cuerpo. En este caso el cuerpo es la iglesia. Allí hay 9 dones espirituales dados al cuerpo, a la iglesia. Son dones corporativos porque abarca todo el cuerpo que es la iglesia. El cuarto grupo, que es el que estamos hablando, son los dones operativos y también dones individuales. Se llaman dones individuales porque tiene que ver con lo que estamos hablando, mi relación conmigo mismo. Esos dones operativos o dones administrativos, también llamados dones individuales, son de los que hablan Romanos capítulo 12. Allí habla de 7. Repito, señales del Espíritu, San Marcos 16. Dones ministeriales, Efesios 4:11. Dones espirituales, Corintios 12. Dones administrativos y operativos, Romanos 12. Es la relación que yo tengo conmigo mismo y con los dones que Dios me dio. ¿Para qué sirven los dones que Dios me dio? Recuerde que Dios le dio a cada uno un don, conforme a la fe de cada uno. En Romanos, del tema que estamos hablando, el primer don operativo, don administrativo, es para que el cristiano funcione en la iglesia, sirva en la iglesia, ejerza esos dones en la iglesia. La Biblia nos enseña que las riquezas de su gloria incluyen dones espirituales y también ministerios. Dones y ministerios fueron los que Dios le dio a la iglesia a través del bautismo del Espíritu Santo. Dones y ministerios. Hablamos hace 8 días del don de profecía. En el Antiguo Testamento, estamos hablando de Romanos 12, que ya es el cuarto grupo. En el Antiguo Testamento, la función del profeta era reprender el pecado del pueblo, recordar al pueblo su procedencia y proclamar el futuro. En el Antiguo Testamento no existían las escrituras como hoy. De un profeta a otro habían diferencia entre 100 y 200 años. Lo glorioso de la escritura. Por ejemplo, David vivió 1000 años antes de Cristo. Fue profeta, fue patriarca y fue rey. Isaías vivió 700 años antes de Cristo. Hay una diferencia de 300 años. Y en ese orden, la mayoría de los profetas, por no decirlo todos, vivieron en épocas diferentes. Ni se conocieron. Pero lo que es importante es que lo que ellos dijeron, escribieron y profetizaron coincide en su totalidad. Lo que me da a entender es que en todo eso Dios estuvo metido. No había nada escrito. Cada profeta escribía en lo que podía hacerlo en su época, y solamente el canon de la Biblia, del Antiguo Testamento, se escribió entre los años 300 y 350 antes de Cristo. De ahí para atrás no existían escrituras como las que tenemos hoy, como la Biblia que tenemos hoy. Ese canon fue escrito, fue recopilado por 70 ancianos eruditos judíos que se dedicaron a recopilarlo, pero en la época de David, en la época de Isaías y otros, no existía ese libro. Cada quien hablaba lo que Dios les susurraba al oído. En muchos casos Dios se les aparecía en visiones, en sueños, en visiones, a través de ángeles, manifestaciones visibles. Y de esa manera fue como Dios habló a la gente en el Antiguo Testamento, según Hebreos capítulo 1, verso 1. Entonces la función del profeta de esa época era reprender el pecado del pueblo, recordar al pueblo su procedencia y proclamar el futuro. La función del profeta del Nuevo Testamento, la función del profeta que es el predicador, es enseñar, no inventarse cosas, no decir que Dios se me apareció por allí en una esquina,
que Dios me susurró, que Dios me habló. Todo lo que Dios quiere hablar al pueblo hoy está escrito. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha en lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana resplandezca en vuestros corazones, teniendo entendido que ninguna de las profecías es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso lo dice Pedro en su segunda carta, capítulo 1. Dice, tenemos la palabra profética más segura, pero agréguele el contexto. El contexto del capítulo 1 de la segunda carta de Pedro es el capítulo 2. El capítulo 2 de la segunda de Pedro arranca diciendo, pero hubo entre ellos falsos profetas, como los habrá entre vosotros. No separe el capítulo 1 del 2. Es una lectura que continúa. Pero hubo, cuando Pedro habla de que tenemos la palabra profética más segura, es porque en su época y antes de él hubo profetas falsos en el pueblo, que engañaron al pueblo. Y dice, y ahora también los habrá. Hay que tener cuidado con eso, hermanos. Todo lo que Dios quiere que usted sepa está escrito. El profeta de hoy es la persona que debe enseñar, que debe interpretar, no lo que se imaginó, no lo que supuestamente le susurraron al oído, no cosas imaginarias. El profeta de hoy tiene que enseñar, tiene que interpretar lo que ya está escrito. Pablo le dice a Timoteo, desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros como predicadores estamos obligados a estudiar, a prepararnos, a leer, a escudriñar las escrituras y a dar la interpretación correcta, porque somos llamados primero a interpretar lo que está escrito, segundo a enseñar lo que está escrito y tercero a vivir lo que está escrito. No le agregue, no le quite, no le ponga. Lo que está escrito es lo que usted y yo necesitamos saber. San Juan capítulo 21 dice la escritura, dice estas palabras: hizo Jesús muchas otras cosas más, dijo e hizo muchas cosas más. Dice el evangelista, y pienso que si se escribieran una por una, no cabrían los libros en el mundo. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Estas se han escrito. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Te mando delante de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, reprende, exhorta, redarguye con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros que conforme a sus propias concupiscencias apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Hay que tener cuidado, estimados hermanos, porque los dones que Dios le dio a la iglesia, le dio a usted, es para edificación, para exhortación, para enseñanza, no para confusión. Pero desde luego que para esto tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo, que es el que enseña y el que revela la palabra. El concepto que debemos tener nosotros de las Escrituras es que debemos leerlas todos los días. Le recomiendo, hermano, lea la Biblia, no se base en comentarios, en falsas especulaciones que hoy está lleno el mundo, la televisión, la radio, hay evangelio por todas partes, religiones de las que usted necesite. Tenga cuidado, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros que conforme a sus propias concupiscencias apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Tener cuidado con eso, porque hoy hay mucho movimiento evangélico
que no está basado según la verdad. Por eso tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos guía